Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Quien les habla, capitán de navío, diplomado de Estado Mayor, María Teresa Ocampos, en nuestra clase de preservación del medio ambiente. Hoy vamos a hablar de la evolución del petróleo y sus derivados. Vamos a estar viendo lo que es la evaporación, dilución, oxidación, precipitación, absorción y emulsión. Pero vamos a dar un pequeño repaso antes. Vamos a hablar un poquito de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos orgánicos formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos naturales se originan por la degradación de la materia orgánica en determinadas condiciones. También podemos ver que los hidrocarburos de 1 al 4 átomos de carbono son gases. Tenemos el metano, etano, propano y butano. A partir del carbono 5 al 15 son líquidos y del 15 para arriba son sólidos. También vamos a ver qué es los hidrocarburos, una mezcla de, como dijimos, de materia orgánica. Esta degradación depende de otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, que forman parte de los compuestos volátiles de los hidrocarburos. Bueno, ¿qué es el petróleo? Es una mezcla compleja de compuestos orgánicos, conocido como hidrocarburos. Ya dijimos que son los alcanos, los alquenos que tienen doble enlace y los alquinos que tienen triple enlace. También tenemos los cicloalcanos, compuestos aromáticos, entre otros. Es una mezcla heterogénea, predominantemente líquida, es un tanto aceitosa, muchas veces el color de color negro. Se encuentra normalmente en los yacimientos subterráneos, tanto bajo la superficie de la tierra como bajo el fondo del mar. ¿Cuáles son sus orígenes? La teoría más aceptada es la teoría de Engler, en donde dice que el petróleo proviene de la descomposición de material orgánico proveniente de los animales de otras eras prehistóricas y plantas acumuladas que por las acciones de los sedimentos a una cierta presión y temperatura formaron los hidrocarburos, lo que dio origen al petróleo. Entonces tenemos los yacimientos que pueden ser en tierra, como vemos acá, en tierra, y también pueden ser en la plataforma submarina. Estado de agregación puede presentar 3 estados: el estado sólido, el estado líquido y gaseoso. Para repasar, el estado gaseoso tenemos de 1 a 4 carbonos, el estado líquido de 5 a 15 carbonos y el estado sólido a partir de 16 carbonos. ¿Qué es el petróleo? Es la fuente de insumos para la generación de energía eléctrica, permite la producción de combustibles para los sectores de transporte industrial, sirve como materia prima de gran cantidad de productos, tales como tela, medicinas, objetos de plástico, entre otros. Bueno, acá podemos ver los derivados del petróleo. Tenemos a las gasolinas, lubricantes, queroseno, los neumáticos, la parafina, detergentes, gas propano, polietileno y disolventes, entre otros. Esto ya estuvimos viendo en las primeras clases. Ahora a modo de repaso. Bueno, entonces tenemos el gas natural, el gas licuado, los petroquímicos básicos. Se utilizan principalmente como insumos industriales y combustibles, derivados del metano, derivados del etano, los compuestos aromáticos, el propileno y derivados, los glicoles y entre otros compuestos. ¿Cuáles son las propiedades? La densidad. La densidad está determinada por la composición química y aumenta conforme aumenta la concentración de hidrocarburos. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de encontrarse al estado sólido al estado gaseoso a una presión determinada en cualquier punto, y como punto de ebullición va a aumentar con el número de átomos de carbono.
La viscosidad es una magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un fluido. Entonces, ¿cómo se comportan los hidrocarburos? La configuración química del crudo y la temperatura ambiente determinan la magnitud de la viscosidad. El punto de fluencia es la temperatura a lo que los hidrocarburos dejan de fluir y se comportan como sólidos. El punto de inflamación es la temperatura a partir del cual los vapores desprendidos por un líquido se inflaman al ser expuestos a una fuente de ignición. La tensión superficial es la fuerza de atracción entre las moléculas en la capa exterior de un fluido. Por lo tanto, en caso de un derrame, influirá en la extensión del derrame. Cuanto mayor es la tensión superficial, menor es la velocidad de esparcimiento. Y la solubilidad es un proceso en la cual una sustancia se disuelve en otra. Sabemos que los hidrocarburos son prácticamente insolubles en agua, pero sin embargo ellos son solubles entre sí. Entonces en esta composición tienen una solubilidad en el agua, pero inferior a 5 partes por millón. Los tipos de petróleo: petróleos parafínicos, petróleos tipo asfáltico y los petróleos de base mixta. La composición elemental, como dijimos, estaba compuesto por carbono, hidrógeno prácticamente, y también tiene algunos compuestos oxígeno y nitrógeno. Y acá vemos que a través de un quemador se pueden obtener los diferentes tipos. Tenemos a los gases, la gasolina, el queroseno, diésel, aceites ligeros, aceites pesados, parafina y el asfalto. Dentro de lo que es el aceite crudo tenemos también el extra pesado, el mediano, el ligero y el súper ligero, dependiendo de la densidad que presenta. ¿Qué es el API? Es un parámetro de densidad internacional del Instituto Americano del Petróleo, que diferencia las calidades del crudo. Acá tenemos otras fracciones: el éter de petróleo, la gasolina y sus usos, ¿verdad? El queroseno, aceites de calefacción, gasoleo, aceite lubricante, residuo asfalto, coque de petróleo. Bueno, acá también tenemos los diferentes productos que se van formando a medida que va aumentando la temperatura. Bueno, ¿cuál es el comportamiento en el agua? Bajo un derrame va a depender de varios factores. Entre ellos va a depender de las características físicas. ¿Cuáles eran las características físicas? Los que mencionamos: la densidad, la ebullición, la viscosidad, la capacidad de fluir, la capacidad de solubilizar, la composición, las características químicas del producto, las condiciones meteorológicas, sería la luz solar, la temperatura del aire, las características del agua también, la densidad relativa, las corrientes, la temperatura del agua, la presencia de bacterias, los sólidos disueltos, los nutrientes y el oxígeno disuelto. En este proceso, entonces, lo que nosotros vamos a ver un poquito lo que son las diferentes reacciones que se llevan a cabo, como ser la evaporación, la disolución, la dispersión. También vamos a ver la oxidación, la emulsificación, la sedimentación y la biodegradación. ¿Qué es la evaporación? Entonces, la evaporación, resumiendo un poquito lo que vamos a ver, es lo que los componentes más volátiles del hidrocarburo se evaporan a la atmósfera, haciendo que el hidrocarburo se vuelva más pesado y pueda llegar a hundirse. ¿Cuáles son los factores? La tensión de vapor, el área de derrame, transferencia de masa, factores ambientales, estado del agua, temperatura del aire, temperatura del agua y la radiación solar. También tenemos la disolución. ¿Qué es la disolución? La capacidad de disolverse de un producto. Es el proceso por el que las fracciones de menor peso molecular del petróleo se diluyen en el volumen de la columna de agua y en los alrededores del derrame. ¿De qué va a depender? De la tasa de esparcimiento, de la temperatura del agua, de las turbulencias y del grado de dispersión.
Luego tenemos la dispersión. Acá tenemos en esta parte vemos lo que es la dispersión. Es un proceso análogo al de la disolución. Sin embargo, dispersión, el hidrocarburo no se mezcla con el agua, sino que las partículas más pequeñas van quedando en suspensión en el ambiente marino. La velocidad va a depender de la composición de los hidrocarburos y del estado del agua. También tenemos la oxidación. Es un proceso por el cual los hidrocarburos se combinan con el oxígeno atmosférico, produciendo fenómenos de oxidación que ayudan a la degradación de estos. La emulsificación es un proceso por el que el líquido se dispersa en otro de forma de pequeñas gotas. Por tanto, puede haber dos tipos de emulsiones, las de petróleo en agua y las de agua en petróleo. Luego tenemos el proceso de sedimentación. En este proceso de dispersión también puede ocurrir que los peces puedan llegar a consumir estas pequeñas partículas. Bueno, acá tenemos el proceso de sedimentación, como vemos acá, la última parte. Esto ocurre cuando los hidrocarburos derramados adquieren mayor densidad que la del agua del mar y se hunden. Los mecanismos que pueden llevar a esta situación son varios. Puede ser las gotas de hidrocarburo que bajaron por dispersión, como dijimos, que interactúan con partículas sedimentarias y materia orgánica suspendida en la columna de agua. El resultado es que las gotas adquieren suficiente densidad como para hundirse lentamente. Bueno, y después tenemos la biodegradación, que es un proceso que consiste en la utilización por parte de una gran cantidad de microorganismos de los hidrocarburos como fuente de energía. Bueno, como conclusión, entonces podemos ver que el proceso de dispersión vertical y la redispersión es importante para la disolución del hidrocarburo en el agua del mar. Con el mal tiempo, una proporción significativa del hidrocarburo se dispersa en la columna de agua, debido principalmente al efecto de las olas. Las gotitas oleosas dispersas tienden entonces a volver a la superficie y volver a ser redispersadas por las fuerzas de flotabilidad. Las gotas más grandes pueden emerger enseguida, mientras que las gotas más pequeñas pueden ser transportadas por las corrientes lejos del lugar del vertido y permanecer dispersas durante varias semanas. Entonces, para repasar cuáles eran los procesos que estuvimos viendo: la evaporación, la oxidación, la emulsión, la disolución, la dispersión y la sedimentación. Bueno, tienen su material para poder responder al cuestionario. Muchas gracias.